Bueno, arranquemos entonces. Gracias a todos por sumarse a esta convocatoria. A ver, hoy vamos a hablar, gracias desde Amajuso, desde el Instituto de Reformas Legislativas, desde el Instituto Laboral, por sumarse a esta convocatoria. Hoy vamos a hablar de, esta charla en realidad la veníamos pensando hacía, ¿cuánto, Nancy? ¿Un mes? ¿Más o menos? Y Sí. A ver, la idea sí, es, o un poco más, sí. vamos, sí, un poco más. Vamos a charlar de las posibles acciones que tenga tanto el trabajador como la empresa en el marco de las restricciones a la posibilidad de despedir, de suspender y eventualmente en todo este marco de COVID, ¿no? Y a la prohibición, a la duplicación o a la, no duplicación, sino al agravamiento indemnizatorio en caso de despidos en la medida que sean posibles. En ese marco también vamos a hablar de la jurisprudencia local, a ver, y vamos a agradecer a los jueces de los tribunales que nos la han facilitado. Más particularmente vamos a hablar de reinstalación, digamos, en las acciones de reinstalación que se han incoado, cómo está hoy el estado de la jurisprudencia de Mar del Plata, y tal vez les comente yo algún otro fallo que he visto que está publicado y después lo pueden encontrar en la página de la Corte, por lo interesante que después lo ponemos en pantalla y lo compartimos. Eh, si querés, Nancy, empezar un poquito vos a hablar y si no arranco yo, como vos quieras. Digo primero las damas, si querés, hablamos. Ah, Después voy yo. arranco. No te preocupes. Bueno, un poco la idea era arrancar el tema partiendo de una obviedad, que es la situación de la crisis, ¿no? En este ámbito o en esta instancia, digamos que es innegable que estamos en una situación de crisis. Y esta situación de crisis, como se ve en todos los cursos motivacionales, la crisis igual a oportunidad. Entonces ustedes dirán qué oportunidad sería o qué oportunidad nos daría esta crisis. Entonces, como bien dice o decía por Estela Ferreiros, el derecho siempre va un paso más atrás de los hechos, ¿no? Es decir, que ahora en estas circunstancias nosotros tenemos todos los elementos para hacer todos los planteos desde la originalidad y desde desarrollar todos nuestros planteamientos más creativos. ¿Por qué? Porque no hay nada resuelto, si bien tenemos sentencias, como dijo Robbie, en materia de reinstalación como cautelares, pero no hay nada que haya resuelto sobre el fondo y menos todavía sentencias de corte. Hasta que lleguemos a tener alguna sentencia de corte van a pasar años. Entonces, esta crisis nos da la oportunidad de agudizar el ingenio y decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos los planteos, ¿no? Es lo que más o menos estábamos viendo hoy con Robbie, que decimos que estas charlas es un poco eso, ¿no? Serían disparadores para tratar de ver para qué lado encaramos o para qué lado vamos, ¿no? Porque no hay nada escrito, así como el gobierno dijo, bueno, vamos a dictar el ASPO para proteger a nuestros habitantes, para proteger la salud pública que sea y evitar, ¿no?, el colapso del sistema de salud. Entonces, en relación a eso se vino toda esta hecatombe económica que nosotros sabíamos que iba a pasar, pero yo creo que tenemos que, desde esa idea, decir, bueno, de armar planteos nuevos, tenemos que tener hilos conductores que son el sujeto, el trabajador como sujeto de preferente tutela, que ya lo tiene dicho la Corte. Ese es un punto insoslayable. Los principios generales del derecho del trabajo, partiendo de la base del principio protectorio de la progresividad que va de la mano con la irregresividad. Entonces, desde ese lugar, y desde el lugar que no podemos poner al trabajador como débil jurídico en materia de igualdad con el empleador, a que soporte la carga de las pérdidas que está teniendo la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la ajenidad del trabajador al riesgo empresario es fundamental. Estoy de acuerdo que estas circunstancias actuales no tienen necesaria relación con el riesgo de la empresa. ¿Por qué? Porque es una crisis enorme que implica una fuerza mayor, que en materia del Código Civil es todo hecho que no se puede prever y previsto no se puede evitar. A ver, nadie en su sano juicio nunca hubiese imaginado
una crisis a nivel mundial como la actual, que golpea a los países tan fuertes y del primer mundo como podría ser Estados Unidos, España, Italia, son todos países muy fuertes y muy sustentables, nada que ver con la Argentina, que ya veníamos mal a nivel económico y con esto nos terminó de dilapidar. Entonces, esta crisis genera una fuerza mayor. Esa fuerza mayor no es imputable al empresario, porque es ajena al riesgo de la empresa, no tiene relación con que él haya sido diligente o no en el ejercicio en el desarrollo de su actividad empresarial o comercial, y tiene una gran perdurabilidad en el tiempo. Entonces, el empresario frente a esta crisis, acá habría que distinguir dos situaciones diferentes, ¿no? Que son aquellas actividades esenciales o que han podido seguir generándose durante el ASPO, y aquellas que estuvieron sin funcionar, como por ejemplo, hasta la semana pasada, los gimnasios, las piletas, el sector gastronómico que quedó terriblemente dañado. Y por otro lado, aquellas actividades que, si bien siguieron trabajando, igualmente cayeron mucho los ingresos, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo las empresas que no pudieron seguir trabajando. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que siguieron trabajando, digamos que tienen la obligación de pagar la totalidad de los salarios, no tienen, digamos, alguna salida un poco más plausible. Entonces, tomamos como ejemplo y dice el empresario, ¿yo qué hago? ¿Qué alternativas tengo? Porque yo llegué hasta esta instancia donde a mí el Estado me pide que recurra a mis ahorros para mantener la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a mantener también la paz social, ¿no? Esos fueron los dos lineamientos o los dos ejes sobre los cuales el Estado dictó la normativa de emergencia en materia laboral. Entonces el empresario dice, bueno, yo hasta acá llegué, yo 5 meses sin actividad, no puedo seguir adelante, entonces ¿qué hago? ¿Presento un proceso preventivo de crisis? No puedo. ¿Por qué? Porque yo voy a la página del Ministerio de Trabajo de la Nación y me dicen que los únicos procedimientos preventivos de crisis que admiten son los del 223 bis. Bueno, no puedo. Es más, la doctora Marchello, que es que está a cargo de Relaciones Laborales del Ministerio de Nación en Capital, dice que no están tomando directamente, no están tomando procedimientos preventivos de crisis. Entonces dice, si bien yo cierro el establecimiento, no puedo seguir, cerré. Entonces, ¿me abarca la prohibición de despedir o no? Porque se daría el contrasentido de que un trabajador me meta una cautelar y me pida la reinstalación. ¿Reinstalación a dónde? Si no hay más empresa, no hay más establecimiento. Entonces, bueno, no queda otra que el pago de las indemnizaciones. ¿Y qué entraría? ¿El 247? ¿El 245? ¿O el 34/528? A ver, son todos esos abanicos de posibilidades. Yo, como abogado del trabajador, voy a ir a la de máxima. Yo, como abogado de la empresa, tendré que demostrar la situación de crisis, la situación de imposibilidad de la empresa dentro de esa crisis de continuar con la explotación, que eso se podrá hacer, bueno, a través de balances. Bueno, será claro demostrar que si yo tuve 3 ejercicios para atrás, X cantidad de ganancias o lo que fuera, y el último balance no puedo continuar, o si ya venía en picada, es todo, bueno, materia de prueba. Pero y tendré que demostrar la imposibilidad de ejercer el procedimiento preventivo de crisis, porque a mi empresa, un juez no puede exigirme, como venían exigiendo la jurisprudencia, que necesariamente tengo que agotar el procedimiento preventivo de crisis para
una vez que esté agotado y homologado, ahí recién poder empezar a despedir a los trabajadores, porque esta situación es diferente, yo estoy cerrando la empresa, no estoy despidiendo. Nancy, entonces, bueno, ahí estaría... Te corto un minuto. Vos decís que el decreto 329, digamos, ante cierre de la empresa, uno podría salvar el obstáculo que representa el decreto 329 que prohíbe los despidos por fuerza mayor, invocando justamente el cierre de la empresa. Digamos, sería despido por cierre más que por fuerza mayor. Exactamente, porque a vos el 329 lo que te dice es, te estaría hablando de una estabilidad total del trabajador. Sí. Pero si no tenés establecimiento, porque a vos no te dice que yo lo agravo con una indemnización, te dice, no señor, usted lo tiene que reinstalar porque el despido es nulo. Entonces, ¿a dónde lo voy a reinstalar si no hay establecimiento? Entonces, a ver, yo lo pienso así. Que no, está bien. Por ahí alguno opina y me dice, no, mira, ¿entendés? Porque en sí los despidos... Una visión parecida también, pero por la práctica, pero a ver, cualquiera que quiera opinar puede opinar también, ¿eh? La charla nosotros vamos a tratar de hacerla coloquial, pero... Que sea dinámico y aparte enriquece, ¿no? Las ideas todas suman y enriquecen. Entonces, volviendo al tema, es decir, bueno, acá el decreto no me prohíbe a mí el despido. No es que el despido dejó de existir. Tenemos que el despido por fuerza mayor o disminución del trabajo es lo que está prohibido. Pero pues el resto de las situaciones están contempladas, ¿no? El despido como sanción, en este caso, si bien no está establecido en la norma, pero me parece que es una cuestión que cae por su propio peso. Es decir, no estaría yo despidiendo, estoy cerrando el establecimiento, que es diferente. Después, bueno, lo que hablabas vos hablábamos antes de las situaciones específicas en materia de que por ahí tampoco son despidos, que yo considero, por ejemplo, si hay un contrato eventual y la eventualidad finaliza, no habría un despido, habría que finalizó un contrato porque esa eventualidad caducó, entonces yo entiendo que en principio no cabría la imposibilidad del decreto. Lo mismo que los contratos a plazo fijo. Acá entramos mucho en la casuística, ¿no? Va a haber mucho porque va a determinar de las características. Va a haber mucho de casuística en esto, sin duda. Es que sí, yo creo que es como todo. Tenemos los empleadores que realmente no pueden sostener más las situaciones y están aquellos que aprovechan la volada y se suben a la cresta de la ola para sacarse de encima las obligaciones que le corresponden, ¿no? Es como todo, es cuestión de prueba y es un poco tratar de ver dónde estamos parados y qué es lo que podemos acreditar y qué es lo que podemos fundamentar. Pero bueno, yo sigo insistiendo con el tema de los principios del derecho al trabajo porque me parece que no tenemos que perder el norte con eso, ¿no? Decir, bueno, si tenemos un trabajador que es el sujeto de preferente tutela, bueno, la interpretación de las normas, la interpretación de las situaciones y todo lo demás tiene que ir alineado con ese criterio o teniendo en particular ese norte. Entonces, bueno, hablamos también con Robbie antes de que empezara la charla del 223 bis, que acá tenemos una facultad del empleador dentro de lo que es el marco del artículo 92 bis de la LCT y por otro lado un decreto. Que este decreto lo que tiene o que es importante es la temporalidad, porque no es un decreto que va a modificar una norma ad aeternum. Pues si no me dicen, ¿cómo un decreto puede modificar una situación de fondo? Acá lo que tenemos que analizar es la situación particular, especial, y que va a ser, como, ¿se acuerdan la línea de tiempo que veíamos en historia en la escuela? Bueno, va a ser de acá hasta acá, no es que la norma va a estar modificada para siempre por un decreto. Entonces, también va a depender de las circunstancias particulares y de qué juez, bueno, vos, Robbie, te vas a expedir un poquito más
con relación a lo que tenemos hasta ahora en materia de reinstalación. ¿Por qué? Porque como charlaba con el colega que te trajo el caso este de acá de Mar del Plata, yo le decía, ojo, porque si vos te vas a la corte con una sentencia de reinstalación, te estás jugando por ahí que la corte lo tengas 1 año o 2 con suerte y vas a tener que pagar todos los salarios caídos por haber despedido a un trabajador en tiempo de, en ese periodo de prueba. Así que uno también cuando le aconseja al cliente, tiene que evaluar muchas cuestiones, porque se juega mucho, sobre todo que no tenemos un criterio de corte todavía. Entonces hay que ser muy cautos y sobre todo en materia de periodo de prueba no está muy definido. Hemos tenido fallos a favor y fallos en contra, pero Nancy, bueno, eso se va voy a aclarar un tema. Nancy está hablando porque a ella un colega le consultó por un recurso extraordinario ante un pronunciamiento que lo vamos a tratar, que también me consultó a mí, yo le di una mano para hacer el recurso extraordinario, es amigo de ambos, y bueno, por eso hablaba. Lo que no se, a ver, para que lo entiendan, o sea, de ese tema vamos a hablar puntualmente, pero, a ver, Nancy, si me permitís, tomo la palabra un ratito, o sea, me apropio de la palabra. Dentro de las opciones que estamos hablando, Nancy está hablando de las opciones jurídicas. El despido, digamos, en un contexto actual, un despido por cierre podría superar la valla del decreto 329 y del 487. Esa sería una opción, son opciones jurídicas. Otra opción, los acuerdos del 223 bis, como para tratar de pasar, digamos, suspendiendo al personal y pasar todo este periodo. Pero se están dando en la práctica otras opciones, digamos, la utilización de herramientas jurídicas de otra manera para lograr el mismo resultado. Por ejemplo, está sucediendo que, Nancy, te silencié, ahora te vuelvo a habilitar, está sucediendo que muchas empresas están forzando a los trabajadores al despido, ¿sí? Y esto, digamos, tiene que ver con la forma de lograr sacarse a una persona de encima en un contexto en el cual tienen vedada esa posibilidad. Lo hacen a través de no pagar salarios, de no permitirle ingresar, y ahí es donde se empieza a mezclar las opciones del empleador con las opciones del trabajador. A ver, el empleador puede tomar vías de hecho, más allá porque hoy las herramientas, digamos, jurídicas que tiene para despedir, las tiene bloqueadas, tiene en algún tipo de contratos una prohibición digamos, un agravamiento si despide, los anteriores al 19 de diciembre, al 19 o el 17, no me acuerdo, a diciembre del año pasado. En otro caso tiene una prohibición de despedir, tiene una prohibición de despedir, lisa y llana, a ver, para determinado tipo de despidos. Por ejemplo, los despidos por razones de fuerza mayor o razones económicas o algunos tipos de razones de fuerza mayor, yo tomo por válido lo que dice Nancy. Para mí, un cierre de empresa, digamos, lo pone en una situación al trabajador con esta estabilidad como si fuese un delegado. El delegado también que cierra la empresa no es que puede accionar para reingresar. Nada, se queda fuera, al igual que este tipo de trabajadores. Pero bueno, dentro de esas opciones encontramos que esas son jurídicas, las no jurídicas, que son las vías de hecho que están tomando los empleadores. Vuelvo a repetir, no pagar salarios, decirle que se vayan, y ante esto al trabajador se le empieza a abrir otro abanico de opciones que también tiene que ver, digamos, lo que elija hacer en función de lo que quiera hacer. La voluntad del legislador de proteger los empleos está 10 puntos, y va en consonancia con los principios del derecho al trabajo, con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero también el trabajador a veces juega un juego que le permite elegir y decir, bueno, mira, yo, a ver, no me quiero quedar más. O de repente es forzado a una situación que no está obligado a tolerar, pienso. Un trabajador al cual está mal registrado y que en este contexto de COVID intima registración, ¿puede dar válidamente por efectivizar los apercibimientos y darse por despedido? Claro que sí. Y en ese caso no podría accionar por reinstalación. Digamos, podría reclamar, por ejemplo, el agravamiento indemnizatorio. Pero eso tiene que ver con las opciones que tiene el trabajador en este marco. Es decir, la empresa tiene un cúmulo de opciones acotadas, ¿sí? Mayormente esas opciones hoy se están canalizando a través de vías de hecho. ¿Cuáles son? Forzar al trabajador a darse por despedido cuando no lo quiero más, dejar de pagarle o decirle, mira, te pago el ATP,
como está sucediendo. A ver, el derecho es realidad. Como vos decías, la norma viene atrás, generalmente, pero el derecho es realidad. Hoy tenemos muchísimas empresas que han tomado vías de hecho, por ejemplo, reducir salarios, reducir jornada, pagar lo que pueden, y no les importa el juicio posterior, porque, a ver, no es que no les importa, pero prefieren asumir las consecuencias de un juicio posterior, valga la redundancia, posteriormente, y no ahora, donde necesitan todo el dinero para tratar de sobrevivir. ¿Sí? Ante eso, y ahí es la parte mía de la exposición, por ahí me metí un poco en lo tuyo, pero es para empalmar, ¿cuáles son las opciones que tiene el trabajador? El trabajador Te hago una pequeña, un llamadito con relación a las actividades de la empresa también. Lo que están haciendo muchos es obligar al trabajador a pedir licencias sin goce de haberes, que son herramientas que son válidas en épocas normales cuando el trabajador lo solicita, o a tomar vacaciones. Está bien que tome las vacaciones porque, a ver, no se paró el mundo, porque también me han consultado, dice, el empleador me da las vacaciones que corresponden al 2019. Está bien, y sí, porque entre octubre y abril te las tenés que tomar las del 2019. Lo que no puede hacerte es obligarte a tomar las vacaciones del 2020-2021. Sí. Entonces, hay varias formas que tiene la empresa de presionar al trabajador, y el trabajador, como el débil jurídico que dice, bien, entre quedarme sin laburar y hacer lo que me pide la empresa, hago lo que me pide la empresa, porque esa es la realidad, ¿no? Una cosa es muy bonito, el andamiaje legal, pero otra cosa es el laburante que va todos los días a la empresa y se encuentra con la presión del jefe y de sus compañeros de trabajo. Con eso que acabas de decir, de paso les paso para que lean si quieren, que lo busquen, y si no me lo piden y yo se los mando. Salió un fallo del juzgado 63, el juzgado nacional de primera instancia número 63, que se llama Baratucci Milagros Rosalba con Arcos Dorado, sobre medida cautelar. Justamente habla de una trabajadora, en realidad, léanlo porque está muy bueno. Es una trabajadora que tiene, a ver, no les va a ser para el caso puntual, pero sí tiene que ver. Es una trabajadora al cual le dan una dispensa en su trabajo en función de, le dan una licencia, o sea, se contrapone el ASPO con una licencia específica, pero tiene que ver con el tema de las vacaciones, porque ha habido otros fallos en el cual al trabajador le otorgan vacaciones durante el periodo de ASPO, y justamente las vacaciones tienen otra naturaleza, tienen naturaleza de descanso. O sea, y un trabajador durante el periodo de ASPO no puede descansar, ¿sí? O un trabajador que sea, ¿cómo se llama esto?, exceptuado de concurrir a trabajar. Bueno, este fallo habla de eso, para que ustedes entiendan que, por ejemplo, ese tipo de medidas del empleador, que yo entiendo que las pueden hacer, vacaciones pueden otorgar siempre y cuando hayan cumplido con los mecanismos legales, comunicar por escrito, con anterioridad. No pueden obligar a un trabajador a tomar vacaciones en forma compulsiva ahora, en este contexto. ¿Por qué? Porque están desnaturalizando la figura, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, está buena la acotación, o sea, es otra de las medidas que están tomando. La licencia sin goce de sueldo yo lo había visto también. Son las formas de protegerse que tienen determinado tipo de empresarios. A ver, un empresario que está cobrando, que su trabajador está cobrando el 100% de ATP, no tendría ningún perjuicio en mantenerlo en ese esquema. O incluso el ATP, el FACT, que es el nuevo plan que sacó la provincia, Nación también para algunas actividades, digamos, no tendría causa que tomen ese tipo de vías de hecho. Pero vuelvo a lo mío. Dentro de las medidas que puede tomar el trabajador puede optar por mantener el empleo, digamos, y buscar la reinstalación. Hoy hablamos de opciones de reinstalación como algo bastante común. Hace 15 años no era tan común, que es cuando se empezó a hablar del despido discriminatorio, 20 en realidad, era más, digamos, estaba más circunscripto al ámbito sindical, a determinadas cuestiones puntuales, digamos. Hoy podemos decir, bueno, el trabajador puede accionar por la reinstalación, ese sería un camino. En realidad, también sería para discutir si en realidad es reinstalación, porque el decreto habla de ineficaz. Dice, el acto, digamos, no lo dice con estas palabras, pero el acto será ineficaz. A ver, hablamos de ineficacia. ¿Qué es ineficacia? ¿Es inexistente? No. Es nulo. Yo creo que va hacia la nulidad. Pero ahí no tendríamos que hablar tanto hablaremos de reinstalación o de reingreso más que de reinstalación.
Porque en realidad, al ser nulo, y es nulo en virtud de un decreto, el contrato continúa. Entonces, lo que se busca es lograr que el trabajador reingrese a trabajar, a prestar tareas, digamos. También habría que discutir qué pasa con los salarios caídos. Hay disquisiciones chiquititas que vamos a ir viendo, que las vamos a ir viendo sobre todo de cómo han ido resolviendo acá, en Mar del Plata, que esto que nos tienen que llevar a pensar, digamos, y a ir pensando, cuando yo ejercito determinada opción, bueno, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta? Ahora estamos hablando de la reinstalación, que es una, digamos, si uno dice aplico, voy por el lado del decreto 329, bien, o el otro decreto, o el 487. Bueno, entonces la opción reinstalación. La acción de reinstalación es una acción que económicamente es buena para el trabajador. ¿Por qué? Porque le permite reclamar los salarios caídos. Es buena, pero tampoco es que es una acción que vos decís, bueno, cualquier despido cuadra hoy dentro de una acción de reinstalación. Digamos, ¿por qué? A ver, cuadra sí, lo que no le va a cuadrar es la cautelar. Y ahí voy a hacer una distinción también de hacia dónde tenemos que ir. Si nosotros tenemos un despido hoy de un trabajador registrado, digamos, con antigüedad considerable, que no está en periodo de prueba, y lo despiden, perfecto, no tendríamos problema. Podríamos accionar una acción sumarísima de reinstalación, como se la nombra, y no debería haber problema en que den la cautelar. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió en una sentencia. Yo les digo cómo conseguimos la sentencia. Yo llamé a 2 secretarios y 2 jueces que son amigos y le pregunté, bueno, les pregunté, necesito para esta charla, para transmitirla a los colegas, ¿qué fallos han sacado? O sea, el tribunal, algunos ni sabían lo que habían sacado los otros. Yo terminé dándoselos, entre ellos, pasándoselos, porque así como ellos me los pasaban, yo se los pasaba. Lo cual es muy interesante porque quiere decir que, de alguna manera, los tribunales de acá están sacando los fallos, digamos, por su propio criterio, no leyendo las sentencias de otros. Lo cual es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque, digamos, los argumentos que eventualmente pudieran utilizar siempre pueden ser mejorados por la visión del otro. Pero bueno, están en este esquema, o es lo que yo puedo inferir de acuerdo a los diálogos que tuve con quienes me lo fueron dando. Esta situación que les conté es la que pasó en una causa que es Ruiz Díaz, Estela Maris con Check-in Group. Es una reinstalación, un sumarísimo, está en el Tribunal de Trabajo 2. En ese juicio ordenaron como medida cautelar la reinstalación. La acción es sumarísima, está bien, a ver, a mi entender está bien porque están dados los presupuestos, ¿sí? Lo interesante es que dicen, yo lo voy a leer de acá porque lo quise compartir, pero no pude, algo que dice que es interesante. En realidad no dice, bueno, la sentencia dice, plazo de 24 horas de notificar a la presente, proceda a reintegrar a la trabajadora a su puesto de trabajo y otorgue tareas acorde a su categoría dentro del marco del decreto 487, ¿sí? Y el 297 que dispuso el ASPO, y acredite el pago de los haberes correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio bajo apercibimiento de fijar treintes. Punto 1, a ver, no estaría condenando eventualmente al pago. Y ahí es el punto, por ejemplo, que yo encuentro como obstáculo para una acción sumarísima. Yo les cuento, yo metí ayer 2 reinstalaciones. Las metí como sumarísimas, pero en las 2 pido pago de salarios, que condenen al pago de salarios caídos. Probablemente, o sea, yo meto como sumarísimo y pido una cautelar. La cautelar la pido a efectos de la reinstalación. Pero dejo abierta la puerta para que el juicio continúe por el tema del pago de los salarios caídos. ¿Por qué? Porque yo creo que la acción sumarísima no es la acción para el pago de salarios caídos. Para mí es ordinario eso. Pero bueno, es una opinión mía. Y yo creo que, de alguna manera, ese tipo de acciones van a terminar en la práctica ordinarizadas por los jueces. Yo he intentado autosatisfactivas en su momento para el pago de salarios caídos, me sacaron volando. He metido acciones sumarísimas. Digamos, he metido acciones sumarísimas, me las han ordinarizado. Entonces, el punto es, bueno, encontrar cuál es, digamos, como esquema, ¿no? Encontrar lo que queremos hacer. Perdóname que te interrumpa, Ramiro. ¿Qué? Pensando en voz alta, ¿no? Sí. El carácter alimentario que tiene el salario te habilita a vos el reclamo de los salarios caídos por vía sumarísima. Sí. Porque vos estás dejando a un trabajador sin sustento. Sí, estaría bueno que lo entiendan. Así que me parece que ese podría ser un argumento válido. Pero estaría bueno que lo entiendan los jueces. Eso, a ver, yo les digo lo que ha ido pasando. En este fallo,
establecieron que tenía que acreditar el pago bajo apercibimiento de astreintestes. No es condenen al pago o depositen 48 horas, no es lo mismo. O sea, hay una pequeña diferencia. Obviamente el sentido de fijar astreintestes, que yo las pido también en mis demandas, es para que el empleador se vea compelido a cumplir. Pero entiendan que puede ir por ahí el tema. A ver, porque, repito, para mí, la acción sumarísima, sin dudas, va en la situación de trabajador, digamos, por tiempo indeterminado, despedido en el marco de esto, en el marco de esta situación y que cae bajo el amparo del decreto. El que cae nítido no hay problema. El problema se empieza a dar cuando no es tan nítido. Y ahí vamos a algunas de las cosas que decía Nancy. Pensemos en otro caso. El trabajador que está a prueba. El trabajador que está a prueba, y en esto sí ha habido, hay un fallo interesante del Tribunal 3, que ahora también se los voy a pasar, para que lo vean, que después se arregló, que ese es el caso que hablábamos con Nancy hoy, que nuestro amigo en común se acercó a charlar y le dimos una mano. Yo particularmente le di una mano con el recurso porque me lo pidió y a mí me gusta ese recurso. Después lo arreglaron, hicieron el recurso, después lo arreglaron. En este caso es un trabajador que estaba a prueba. El caso es, si quieren ir anotando, Tresols, Marcos Gabriel con Lardíez Becari, María Eugenia, sobre materia a categorizar. ¿Sí? Interesante ver que ponga materia a categorizar. Cuando leemos la sentencia, si la pueden leer, después entren a la MEB y léanla, hablan de que el trabajador inició demanda a fin de lograr, digamos, el reintegro y el pago de salarios caídos. No habla qué tipo de demanda inició, no dice sumarísimo, ¿sí? Puede ser que haya sido sumarísimo, puede ser que no, pero lo hace, digamos, en función de que era un tipo que estaba a prueba, y lo echan durante el periodo de prueba, ¿sí? Bueno, el tribunal termina condenando a la reinstalación por argumentos que podemos compartir o no. A ver, yo particularmente tengo, a ver, el corazón por un lado y la razón jurídica por la otra. A mí me gustaría considerar que un trabajador a prueba, digamos, con finalizado digamos, dentro del periodo de prueba, ese despido no pueda hacerse. Jurídicamente el decreto no lo dice. El decreto no contempla al periodo de prueba como una causal que esté comprendida dentro del decreto. Entonces, y entiendo, y ahí es donde uno tendría que jugar con los principios y verlo, cosa que el Tribunal 3 hizo. El Tribunal aplicó los principios y dijo, bueno, el objeto del decreto es proteger al trabajador, listo, hacen lugar a la demanda, en realidad hacen lugar a la medida cautelar, porque lo que resuelven es la medida cautelar, y ordenan reinstalar. Y después dan traslado de la acción, y ahí es donde digo, dan traslado por 10 días, con lo cual no dan traslado por sumarísimo, dan traslado ordinario, ¿sí? Con lo cual, a ver, para mí tiene cierta lógica. La lógica tendría, que, digamos, podría primar es, bueno, el trabajador no acciona por una acción sumarísima, acciona por una acción ordinaria, pero le otorgamos la cautelar. Y después que transite. Que transite. ¿Qué es lo que transita? El pago de los salarios caídos. ¿Cuáles salarios caídos? Los salarios caídos únicamente donde digamos, que entran dentro del periodo que el trabajador no estuvo trabajando, lo que sería, si querés, por el 103, o por la continuidad, hasta tanto sea reingresado. Una vez que reingresa, el resto se lo tienen que pagar. Pero bueno, son cosas que van apareciendo y como decía Nancy hoy al principio, que vamos a tener que ir pensando y que van a aparecer las resoluciones dentro de 5 años. ¿Sí? 5 años como yendo rápido a la corte, ¿no? Otro más, que está Pablito García Davia acá, y que yo lo hablé con él hoy también, que si quieren nos lo puede contar él, yo te dejo la posibilidad de que la cuentes vos, que es otra demanda, cayó en el Tribunal 1, que es Valiente contra Wardman, en el cual no les dieron la cautelar todavía, pero están esperando la contestación de demanda. No le dieron la cautelar porque su tratamiento sin sustanciación implicaría agotar el objeto de la presente acción, dice el tribunal. Esto pasa mucho, mi experiencia es del juzgado federal, aprendí esto en el juzgado federal, haciendo amparos de salud. El juzgado federal te da la cautelar aunque coincida con el fondo de la cuestión. A ver, para mí está bien que te lo den, pero podría ser que uno pudiese plantearla ya no como sumarísimo, sino como autosatisfactiva. Y ahí para mí tendría más sentido que como un amparo. Como amparo yo no recomiendo iniciar este tipo de acciones. Para mí va como sumarísimo cuando se pueda, sino ordinarizado con un pedido de cautelar. Ese pedido de cautelar
acompañado, por ejemplo, con una información sumaria. Yo, el que metí hoy, pedí que me citen a declarar a los 2 testigos para acreditar que mi trabajador estaba más allá del tiempo, era un trabajador que tenía antigüedad preexistente y que estaba mal registrado. Bueno, lo pedí como información sumaria para que el tipo me permitiese el tribunal producirla y que después siga ordinario. Hay otros que planean que podría ser por amparo. Para mí el amparo, por lo que le decía hoy a Pablo, no va porque el amparo tiene como, primero que tiene los requisitos de la ley provincial de amparo, el plazo es muy cortito, y segundo, y muchas veces el trabajador no lo sabe ese plazo, entonces te viene a ver 10 días después de que venció el plazo. Y segundo, porque tiene de alzada a la Cámara Local. A ver, el amparo, aunque vos tramite con un tribunal de trabajo, la alzada es la Cámara, y la Cámara, los criterios que ha tenido, primero porque no son laboralistas, y está bien, y segundo porque los criterios que ha tenido en expedientes laborales que le han ido, han sido en contra del trabajador. Por ejemplo, una muy famosa, López con Plurimar, una acción de reinstalación, digamos, por despido discriminatorio, la Cámara se le dio vuelta y la Corte ratificó la Cámara. Pero bueno, entonces, para sistematizar, porque si no a veces uno se desordena en todo este cúmulo de ideas y de cosas que a uno lo llevan a pensar, ¿sí? El trabajador que quiere accionar por reinstalación, que es una de las opciones, tiene que elegir primero por qué vía va a ir. Pueden ustedes, de acuerdo a su expertise o de acuerdo a lo que ustedes crean, ir por cualquier camino. Yo lo que les marco son los que han estado, los 3 que salieron. Hay uno más que va a salir mañana, que yo lo había pedido para que me lo pasen hoy, pero si entré a ver, me pasaron el nombre, pero ahora se los voy a pasar, pero que sale mañana. Está, si ustedes lo ven por la MEB, ya registro de sentencia, que es Logulo, del Tribunal 4. Ese también es una acción de reinstalación. ¿Cómo lo van a resolver? No lo sé. ¿Bien? Ahí tenemos un esquema, ¿sí? Reinstalación puede ser sumarísimo, puede ser ordinario, con medida cautelar, puede ser un amparo o una autosatisfactiva. Si me preguntan a mí, yo iría por ordinario, sumarísimo si da el caso, y si no, autosatisfactiva. No iría por amparo, porque va para otro lado el amparo. El trabajador que no quiere volver. Una cosa, Luis. El tema del amparo, hace rato ya que entra a sorteo y va a parar a cualquier juez. Es decir, que te puede caer en un juez de familia que tiene 0 idea del laboral y mucho menos de los principios generales del derecho y los principios protectorios. Así que te puede llegar a salir cualquier disparate. Entonces es algo que es un mono con navaja. Yo no me jugaría por un amparo. Nancy, dentro de tu expertise. A ver, en un tribunal de trabajo también te puede salir cualquier cosa. No te garantiza nada, bueno, pero por lo menos se supone que son jueces especializados. Debiera. Bueno, seguimos avanzando en los casos. Trabajador que está en una situación, digamos, de conflicto con su empresa y se quiere ir. Bueno, esa vía está abierta. O que eventualmente, incluso pienso, ¿no? Es despedido por la empresa y no quiere volver. A ver, yo el negocio que les decía de reinstalación, cuando hablo de reinstalación, y se lo contaba a Pablo García Davi hoy, es el paso del tiempo. El negocio en la acción de reinstalación es el paso del tiempo. Yo tuve en diciembre, la primera sentencia que saqué de reinstalación por despido discriminatorio en el federal, que la terminé, 3 años me tardó, sumarísimo, 3 años. Ni siquiera pedí los salarios caídos. ¿Por qué? Porque no quería justamente que me lo ordinarizaran ni me complicaran. Entonces fui directamente por reinstalación y daño moral. Y una vez que obtuve la sentencia, metí una demanda por salarios caídos. Bueno, esa sentencia que yo saqué en el federal, a mí me sirve, me marca como pauta de qué es donde uno puede ir o no puede ir, ¿sí? Pero bueno, para no hablar de este tema, volviendo a lo anterior, trabajador que es despedido y quiere consentir el despido, más allá de lo que diga la norma, ¿puede consentirlo? Sí, puede consentirlo. ¿Qué hace? Acciona por el agravamiento del decreto 34. Perfectamente. A ver, ¿tendría sentido? Depende de la ecuación jurídica que ustedes vean, y ahí va el caso mío. Yo en el caso ese que les conté, en los salarios caídos fueron 44 meses. O sea, ni con un delegado sindical, ni con un miembro de comisión directiva, iba a sacar con un tipo de 2 años de antigüedad 44 meses de indemnización. Bueno, eso lo tienen que valorar ustedes. El problema es que en este contexto
pensar en un negocio jurídico de ese estilo, hay que pensarlo muy racionalmente por el tema de lo que decía Nancy. Las empresas están en crisis y probablemente muchas de las empresas que hay hoy no sobrevivan o no soporten esta situación. Entonces, puede ser que un tipo diga, bueno, a ver, a mí me despiden, tolero el despido, cobro la indemnización ya y me saco encima un problema. Sí, el problema es que yo no creo que una de esas empresas que despide hoy invocando, hablo de un despido directo, no hablo de invocando falsa causa, que es otra cosa, despido directo. No creo que ninguna empresa que invoque despido directo hoy pague. Salvo, no van a pagar. Entonces estás en la misma. O sea, si te invocan despido directo, nada, podés consentirlo y meter la demanda pura, lisa y dura, que ahí sería bastante sencilla, porque es una demanda que no tendría mucha defensa, el demandado, pero bueno, pero es una opción. Una demanda sin defensa como esas te puede tardar 2 años tramitando. Yo he tenido, la otra vez tuve una en el Tribunal 3, un despido directo, sin invocación de causa, 3 años me tardó. Me fijaron 7 audiencias de conciliación. 7. Nada, 7. Y no lo pude arreglar porque me ofrecían 2 pesos. Era una demanda de, no sé, 500.000 pesos, me ofrecían 50. A la última, cuando ya lo tenía en la vista de causa, recién ahí. Bueno, 3 años. Pero bueno, esa es otra opción que tienen que tomar en cuenta. Otra situación es invocación de falsa causa. Y ahí se empiezan a cruzar lo que les decía al principio con esto que les estaba hablando ahora. Si a mí me viene un empleador y me invoca falsa causa, ¿qué opciones tengo? Bueno, puedo consentir, puedo cuestionar la falsa causa e ir por un despido común, perfecto, o puedo cuestionar la falsa causa o pedir reinstalación. Son los 2 caminos grandes que hay para esto. También, en esa valoración, ustedes tendrán que hacer la misma ecuación, pensar, voy por acá que me conviene, voy por acá que es lo que me conviene también. O sea, y todo en este contexto, ¿sí? Yo lo que, dentro de las opciones que tiene también el trabajador, siempre está la vía de rechazar el despido y pedir la intervención del ministerio o ir al sindicato. El problema es que hoy ni ministerio ni sindicato están funcionando realmente. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es muy buena la intención, pero la realidad es que están en una situación de emergencia como está toda la administración pública. Entonces, no da una respuesta efectiva hoy, lamentablemente. La va a dar seguramente. Nación incluso, ahora hay un nuevo delegado, que también es un tipo muy piola, y que seguramente dé respuestas, pero hasta que eso suceda hoy, somos nosotros los abogados con nuestro cliente y la desnudez, no literal, obviamente, pero la desnudez o la orfandad en términos de respuesta por parte de las autoridades. Nos queda, autoridades me refiero a todas las autoridades, nos queda mayormente algún intento judicial. Bien, otro camino que también están usando mucho las empresas y que eventualmente el trabajador también puede y tiene que merituar, no es ninguna de estas situaciones que les comenté, sino el acuerdo de extinción voluntario, el acuerdo de voluntad concurrente, el 241. También, otro camino. Si está mal el trabajador con la empresa y la empresa no lo quiere más, a veces hoy es conveniente sentarse y decir, bueno, mirá, arreglemos un número. Un número, me pagás con el auto. Yo te escuchaba vos al principio cuando decías Nancy y me acordaba de Pehuen, el método PRIM, digamos, podría bautizarse. Pehuen, la razón social de Pehuen era PRIM. PRIM les dio heladeras, les dio cocinas a los laburantes y negoció así sus extinciones. Negoció acuerdos, hizo acuerdos del 241 de esa manera. A mí me vino a ver un chico que, no sé si tenía 10 años de antigüedad, me dijo, haceme la liquidación, le hice la liquidación, todo terminó arreglando por 2 heladeras. O sea, está bien. Y algo de plata le dieron, seguramente. No me lo dijo, porque bueno, no pasó de más que de un asesoramiento. Pero bueno, es otra de las opciones que está sucediendo. Hoy los trabajadores, lamentablemente, se tienen que enfrentar a esta situación y los empleadores también. Ojo, acá en esta situación destruyó muchas unidades productivas. Bueno, el problema lo tienen todos. El problema que tiene el trabajador es que no va a cobrar. Y el problema que tiene el empleador es que se fundió. En el caso de algunos tipos de empleadores. Otros no. Otros tienen guardada la plata, la van a sacar después cuando quieran o no la van a sacar nunca. Pero hay algo claro, que al trabajador no se la quieren dar. A mí me lo han dicho, Me lo han dicho mucho. Roby, entonces, ¿te hago una consulta? Sí. Acá, Pablito, ¿cómo va? Te dejé si vos querés contar tu acción, cómo la armaste. No, la explicaste perfecto, vamos a ver qué resuelven después. Acá la pregunta o el planteo que hago
es cómo juega un 241, una voluntad concurrente, cuando en realidad la empresa es la que cierra. En realidad, a ver, caso John Stewart, por ejemplo. Sí. Es una empresa que cerró sus oficinas y hizo firmar a todos los trabajadores en una escribanía un 241. ¿Qué opinan ustedes sobre ese tipo de acuerdos? Yo te doy... Pegó es lo mismo. Sí, el problema, volvemos a lo mismo. John Stewart es un buen ejemplo. A mí me consultó una mujer que tenía muchos años de antigüedad. Yo, por ejemplo, a John Stewart lo conozco por la Asociación de Agencias de Viajes, ¿no? Y a esta mujer que tenía 59 años, creo que le faltaba un año para jubilarse, la opción que le daban eran $1.000 o que haga lo que quiera. O sea, una salida, una vía de hecho, que es hacer lo que quiera, date por despedida, reclamá. A ver, John Stewart puntualmente es una empresa que está en una situación complicada, pero pensemos en otra, cualquier otra empresa que va a cerrar, que en los cuales no va a haber bienes para cobrar, que se fundió. Si va a la quiebra, bueno, ponerle ahí bienes para ir a la quiebra o al concurso, pero el problema es ese, cómo juega, lo que vos decís es cómo se ve afectada la libertad del trabajador para negociar o para acordar una extinción de concurrente en un contexto en el cual está presionado porque o cobra eso o no cobra nada. Bien, podría suceder que un trabajador vaya, firme, plantee un 241 y después, firme un 241 y después cuestione, digamos, como un vicio, que tenía un vicio de la voluntad. Muy difícil de probar. ¿Sí? Pero es ese, a ver, son las situaciones donde nos vamos a manejar. Sí, yo considero que ya ha habido casos en los cuales los 241 se toman como un pago a cuenta, pero acá es fundamental, y el después qué, ¿no? Yo meto una acción haciendo caer ese 241, voy por el cobro de la indemnización agravada, todo lo que quieran, después tengo una sentencia hermosa para ponerla en un cuadrito. Ese es el problema con el que nos vamos a ver ahora, ¿no? Ese es el riesgo. Dentro de 3 años, ¿dónde vamos a estar parados? Claro, temporada de cuadros. Vamos a tener cuadros de todo tipo, de hermosas sentencias. A ver, y eso los empleadores lo saben, los jueces lo saben, nosotros como abogados también lo sabemos. Y ahí está el desafío de decir, bueno, ¿hasta dónde? A ver, por eso a veces yo hoy les decía, bueno, con el corazón tengo una cosa y con lo jurídico tengo otro. Uno quiere ir en la defensa de su cliente hasta el final, pero a veces llegás a un punto que no sé si esa rigidez está beneficiando al cliente. Y eso lo saben los empleadores, y en función de eso se agarran de eso y te dicen, bueno, mirá, ¿sabes qué? ¿Es esto o nada? Y hay que plantear, dentro de mi experiencia particular, ¿qué hago? Le dejo la decisión al cliente. Directamente. ¿Para qué? Porque, a ver, hay que dársela. O sea, hay abogados que no lo hablan con el cliente, yo lo hablo con el cliente. Mirá, la situación es esta, puede pasar esto, esto y esto. Después decidís vos, porque si no el que lo putean es a uno, ¿eh? La puteada te la come vos. Y lo que pasa es que yo siempre digo que el cliente es el dueño de la acción y él sabe y conoce y es el que tiene más fundamentos para tomar una decisión más adecuada, ¿no? Uno sabe desde lo jurídico, pero él la vivió, estuvo adentro y tiene otro conocimiento. Sí, y le agrego a una... Acá Sandra te hace una pregunta interesante. Ah, no lo vi, sí. Dale. Sí, en el chat, que dice si la elección de una vía, que es la reinstalación, deja sin efecto la elección de la otra vía, que es ir por el despido agravado. Y sí, son excluyentes, a ver, porque en un caso vos estás convalidando el despido, aceptándolo, no convalidándolo, y en el otro caso estás diciendo que el despido es ineficaz. Sí, son excluyentes. O vas por una o vas por la otra. Siempre que hablamos de reinstalación, es excluyente de otro tipo de ejercicios. A ver, del ejercicio del reclamo de la acción indemnizatoria básica. La acción de reinstalación viene a veces acompañada de reclamos económicos, pero no de la indemnización. Yo, por ejemplo, en la demanda que metí hoy, no, en la que metí hoy, no, la semana pasada, en una de reinstalación, fantaseé, vamos a ver cómo sale, dentro de la creatividad que vos decís, en pedir daño moral. ¿Por qué? Porque dejar a un trabajador hoy en una situación de COVID, digamos, invocándole falsa causa, dejándolo en el desempleo, en una situación de incertidumbre, necesariamente al tipo le va a afectar. O sea, y le puede provocar alguna situación complicada dentro de su esfera moral. A ver, tener que salir a pedir comida, por ejemplo. O sea, y yo creo que eso
debiera ser indemnizado. Hay que ver si los jueces lo entienden así, ¿no? Pero, ¿sí? Yo la veo difícil. Difícil, pero no imposible. Yo por lo menos... Por ahí distinto es cuando el daño moral viene. Sí, lo que pasa es que te van a decir que la indemnización es tarifada y que está comprendido dentro de Claro, la tarifa. no, pero Distinto estamos es cuando hablando... te viene... Sí, Nancy, pero vos estás hablando de cuando reclamás por una indemnización. Yo no estoy reclamando indemnización. Yo estoy pidiendo mi reingreso al puesto de trabajo y que se condene al empleador por el acto ilícito que implica invocar, en realidad el acto ilícito, a ver, invocar un despido sin causa. No es un acto ilícito, pero es una falsedad, es una violación al deber de buena fe y es un acto que provoca algún determinado tipo de daño en el trabajador. Yo desde ese lado lo planteo. Si quieren les cuento. A ver. Sí, bueno, sería interesante si lo toman y a ver cómo lo resuelven. Sí. Ya sea para que te lo den o te lo denieguen, pero con los fundamentos, si está bien fundamentado, va a ser interesante para ver. Sí, de hecho, es más, a ver, lo voy a explicar cómo lo pido yo, a ver, pero lo pido en función de que los jueces, a ver, yo pienso, y que los jueces también vayan pensando, de alguna manera, el acto de despedir invocando falsa causa, que termina siendo utilizado livianamente por las empresas para poder ejercer la facultad de despedir, a ver, no tiene consecuencias. No tiene consecuencias más que lograr la reinstalación. Yo te despido a vos, te despido invocando falsa causa, pero supone que me metés la demanda y a los 2 días te reinstalo. Pasaron 5 meses. Nada impide que ese empleador pueda volver a hacerlo. Y ahí es donde la norma laboral nuestra tiene un déficit, que no lo tiene la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor castiga con daño punitivo a las empresas que toman determinadas conductas. Bueno, yo pidiendo por aplicación de, en base al principio de pluridimensión de fuentes, estoy pidiendo en algunas demandas que condenen a las empresas a, digamos, que les fijen una multa civil. El único lugar donde está establecido el pago de una multa civil es en la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, pidiendo la aplicación analógica de eso, estamos tratando de que los condenen a, en función de eso y del 1710 del Código Civil, de acción preventiva de daños, tratando de que los condenen para que no repitan esa conducta. A ver, es como decís vos, la pandemia también nos ha dado más tiempo para pensar. Entonces, ¿qué es buscar? Buscar que el empleador no cometa de vuelta ese acto, porque el AS-30 no deja de ser una sanción económica, pero no es ejemplificadora. O sea, 3.000 pesos hasta que lo reinstales, tarda 2 días, son 6.000 pesos, no duele. En cambio, si vos tenés un empleador que despidió 15 personas, vos podés acreditar que despidió 15 personas invocando falsa causa en todas. Bueno, ¿cómo hacer para que ese tipo no pueda seguir despidiendo de esa manera? Bueno, metiéndole una multa civil. Multa civil que solo, repito, está en la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, apliquemos analógicamente la Ley de Defensa del Consumidor. Hasta ahora, todos los casos que lo planteé, los arreglé. En algún momento alguno capaz que puede entrar. Bueno, el día que entre veremos, les cuento. Seguramente digan que no. Pero, a ver, de alguna manera el juez laboral tiene que tener. En la última, les cuento cómo lo pedí. Pedí eso y pedí que si entienden que no corresponde, fijen como sanción la temeridad y malicia, pero no temeridad y malicia a efectos del 275 solamente, sino del 45 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿sí? Que permite sancionar al juez a través de una multa, digamos, a imponer a la parte que ha actuado así. O sea, es buscar la vuelta. O sea, yo lo que quiero es tratar de que a través de algún instituto procesal el juez no solo condene a la reinstalación, no solo disponga que tienen que pagar salarios caídos, sino que además sancione a ese empleador de una forma que en el futuro el empleador lo piense 2 veces antes de hacerlo. Bueno, eso es a lo que yo también los invito a que piensen. Digo, yo lo hago así porque lo estoy pensando así, pero alguien lo puede hacer de otra manera y el primero que logre eso, bien, nos ayudará a todos. Eso lo pienso cuando vengo desde el lado de, obviamente, el trabajador. Desde el lado de la empresa pienso otras cosas. Pero bueno, en este contexto... Hay que empezar a pedir, porque vos imaginate que te acordás cuando empezaron a pedir que se aplique la ley antidiscriminación y los despidos discriminatorios y se veía como una locura, como una ley civil se va a aplicar en sede laboral y lo veían como algo aberrante y bueno, lo empezaron a pedir, a fundamentar, hasta que llegó un momento que dijeron que sí, no es tan loco e hicieron lugar. Sí,
¿sí? Por eso es la invitación a todos a decir, bueno, planteemos las cosas. ¿Sí? Bien, a ver, vamos de vuelta. Sandra hizo 2 preguntas. Ahora después voy a ponerlo, voy a explicar los nombres de los fallos. Y les voy a compartir en pantalla un fallo que está bueno también, que se me pasó de comentarlo, que no es de acá, que es de Morón, que habla del periodo a prueba. O se los paso más que nada. Está bueno porque uno de los jueces, uno de los votos, primero que condenaron a reinstalar, era un trabajador enfermo de COVID, que se le manifestó el COVID o algún síntoma y lo despiden. No lo reinstalan por el decreto, sino que lo reinstalan por la ley antidiscriminatoria. Pero está bueno el voto del juez que no votó en ese sentido, porque dispuso la suspensión del periodo a prueba, que también es algo que podríamos hablar 3 días. A ver, periodo a prueba en un contexto de aislamiento, en un contexto de COVID, salvo que sea una actividad esencial y que el tipo ya puede prestar tareas, después es imposible de evaluar, ¿no? Pienso, pero vamos a las preguntas. Sandra, si se cuestionó la falsa causa, ¿ya no se puede ir por la reinstalación? Se puede ir. Vos cuestionás la falsa causa para decir que el despido es sin causa y justamente está prohibido por el alcance del decreto 487. Justamente el cuestionamiento de la falsa causa es para eso, o para ir por la indemnización por despido. Pero si elegís ahí sí, una no puede ser por la otra. Y después, ¿y cómo se cuantifica el daño moral? ¿Cómo lo cuantificamos? La pauta que a mí mejor resultado me ha dado es aplicar el 182 directamente, 13 salarios. Pero si el daño moral es mayor y vos lo podés probar, podrías pedir más. O sea, las tarifas, digamos, legales de la LST son indicativas. Yo pido 13 porque es una norma que por analogía vos podés decir, bueno, el legislador de alguna manera entiende en alguna situación tal cuestión, pero yo podés pedir de acuerdo al daño que tenga, si no, la tarifa no te tendría que atar. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, más o menos con esto ya esperamos haberles dado un panorama de cómo está la situación. Yo sé que por ahí a veces es complejo y en este tipo de charlas uno a lo sumo logra encontrar alguna punta para empezar a pensar. Si nosotros logramos hoy eso, 10 puntos, porque es lo que a ustedes los va a ayudar, como a nosotros también nos ayuda, a pensar cosas nuevas. O sea, las respuestas no están todas. Cuando yo les decía el tipo de acción, y ustedes son quienes tienen que sopesar por cuál lado les conviene ir. Pero espero que por lo menos las puntas que les fuimos dando les sirvan. O si ustedes tienen que despedir a alguien, como dice Nancy, porque le cierra la empresa, bueno, que tengan la punta de cómo lo pueden plantear. O si quieren tomar una vía de hecho, decir, bueno, dejar a un trabajador sin cobrar para que se dé por despedido, que también puedan asesorar bien a su cliente para decirle, che, mirá que te puede pasar esto, esto y esto. Porque no se olviden acá, si nosotros asesoramos mal, después nos van a putear a nosotros. O sea, y en este caso hay que tratar de ser honestos con uno mismo, pero también honestos con el cliente. A ver, a veces el abogado tiene que aconsejar cosas que no le gustan a uno, ¿no? O sea, a mí no me gusta despedir gente o negociar indemnizaciones o tener que reducir plantas de empresas. Pero bueno, yo me siento más cómodo demandando gente. ¿Por qué? Porque tengo una formación que voy hacia ese lado, pero a veces tengo que caer. Bueno, a ustedes va a ser similar. Vean lo que les sirva a su cliente, lo mejor para su cliente y también para ustedes. El negocio jurídico es de los dos. ¿Bien? A ver, una pregunta entró. David, me dieron lugar una demanda civil en primera instancia ante obra civil por incumplimiento contractual al afiliado. En pedido de indemnización en concepto de multa punitiva. Bien, es eso. Es justamente, a ver, lo que pasa es que la diferencia es que vos estás en el fuero civil. No te olvides que si bien en el Código Civil no está establecido la figura del daño punitivo, sí está establecida la normativa consumeril. Y la normativa consumeril, de alguna manera, es la que vos podés utilizar para concatenar. Pero iba hacia eso, es decir, utilizar todo el ordenamiento jurídico, todo, digamos, por el sistema de pluridimensión de fuentes que tanto nos rompía las bolas Cornaglia, Nancy, vos te acordarás, buscar la norma más favorable para aplicarla. No te olvides que el artículo 9 de nuestra ley dice, bueno, se aplicará la norma más favorable o en caso de duda se estará en favor del trabajador. Bueno, yo la norma más favorable que encontré para lograr eso es la que dice el colega, aplicando daño punitivo derivado de la Ley de Defensa del Consumidor. Después podríamos asimilar al trabajador con un consumidor. Bueno, sería un ejercicio intelectual interesante, pero alguien puede lograrlo. Yo todavía no lo logré encontrar cómo, a ver, los dos son débiles, los dos tienen
ante la duda están beneficiados. Los dos son sujetos de tutela constitucional. Uno es preferente, que es el trabajador. El consumidor todavía no, pero el consumidor tiene el artículo 42, y el 42 está muy regulado y tiene raigambre constitucional. Pero bueno, búsquenlo por ahí también. Bien, si el trabajador está en negro, el empleador lo quiere despedir, el Ministerio de Trabajo toma el acuerdo como gratificación extraordinaria. Si está en negro, no tiene nada que ir a hacer al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo te va a sacar cagando, o te debería sacar cagando. Según lo que dicen, lo que me dijo a mí el nuevo delegado, ellos van a empezar a tomar todo, incluso trabajadores en negro. A ver, yo no sé si el Ministerio de Trabajo realmente está dentro de las funciones que le da el 15, el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, o de los que le da la 10.149, 10.149 creo que es. No creo que tenga las facultades 10.149. ¿Eh? 10.149, sí. Sí. No tiene las facultades para resolver si hay justa composición en una relación de trabajo en negro. Para mí, si el trabajador en negro el empleador lo quiere despedir, nada, que vaya a la escribanía y que le firme en todo caso algo para, pero no, o que confíe, o que haga un acuerdo en tribunales. Tiene que ir a hacer un acuerdo en tribunales. Sí, el único lugar. No te olvides que en el ministerio se lo van a registrar nada más, no se lo van a homologar, porque no puede acompañar toda la documentación necesaria. El ministerio no los debería ni tomar. Yo soy partidario por ahí, soy muy extremo, pero no los debería ni tomar. ¿Por qué? Porque da lugar a simulaciones jurídicas y a situaciones que son de renuncia de derechos. Un tipo que está en negro, en el acuerdo, ¿cuánto le van a poner? Y el monto que sea para que llegue a una ecuación relativamente justa, para que el funcionario vea que es justo, y para que después, si hay registro, cuando van a sede judicial, pueda decir que el trabajador dijo que había trabajado ese cortito periodo, o que había ganado ese poquito dinero. O sea, con lo cual le corta el reclamo judicial. O sea, para mí no los deberían ni tomar, pero bueno, es así. Sí, bien. Claro, Fede, te lo toman, ministerio. Yo lo que digo, no te lo deberían tomar, porque vamos a dar un ejemplo claro. Un tipo que tiene 10 años de antigüedad y lo tenés que llevar al ministerio, y vos lo vas a indemnizar por 1 año y medio. ¿Qué antigüedad le pones en el acuerdo? ¿10 años o 1 año y medio? Nada, le vas a poner 1 año y medio. ¿Para qué? Para que eventualmente, si ese trabajador reclame, la tenga más difícil. ¿Por qué? Porque fue ante el ministerio y dijo que trabajaba 1 año y medio, y después te va a decir ante un juez que trabajó 10 años, y sí, obviamente lo puede hacer y lo va a hacer, pero la va a tener más difícil, sin duda. Yo Igual yo como empleador no me arriesgaría y loco. a ir al ministerio, ¿no? Sabiendo que dejó una ventana, dejó toda la puerta abierta. Y aparte, vamos a hacer a lo práctico. ¿Para qué irías a ministerio hoy? Ministerio hoy, y es un drama. A vos, Pablo, te pasó. Hoy vos depositás el dinero de un trabajador y tenés que tener un milagro que alguien te atienda en La Plata. Primero comunicar que depositaste el dinero y después esperar que los tipos te validen a vos. O sea, yo tardé, hasta ahora hay uno que firmé en junio y todavía no cobraron. No cobraron, ¿por qué? Y porque le faltaba una coma, le faltaba al otro, que en La Plata no apretaban el botón, nada. Y realmente conspira, la no celeridad conspira contra la factibilidad de los acuerdos. Yo no iría al ministerio hoy. Pero bueno, creo que el ministerio es una vía hermosa, válida, pero en este contexto está muy difícil. Bueno, si estamos, si nadie tiene más, me parece que podemos ir cerrando. A ver, hemos tardado 1 hora, es un buen tiempo para una reunión. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos al Instituto de Derecho del Trabajo, está en Facebook, a Majuso también estamos en Facebook, al Instituto de Reformas Legislativas también estamos en Facebook, a mí, a Nancy, a cualquiera que conozcan, y de los que estamos acá, y compartamos las cosas que van saliendo. Les paso los fallos de vuelta, así los tienen, los anotan porque alguien los pidió. El Tribunal 2 es Ruiz Estela Maris con Check contra Check In Group S.A. reinstalación. El expediente es 68394. Después, Tribunal de Trabajo 3, Tresols, con ese al final, Marcos Gabriel contra Lardíez Becari María Eugenia, sobre materia a categorizar. Expediente 33603. Tribunal de Trabajo 1, Valiente Cristian
Jorge David con Wartman S.A. Reinstalación, sumarísimo. Expediente 70739. Fallo Logulo, que va a salir mañana o pasado. Estaba registro hoy de Tribunal 4. No sé cómo va a salir, pero van a tener otro. Y les paso uno, que es, que lo pueden ver, a ver si, esperen que no comparto, uno que está buenísimo para leerlo, que está en la página de la Corte, en lo que es el apartado sentencias de otros tribunales. Cliquean, creo que está entre la sentencia 45 y la 60, tienen que buscarlo, que se llama Portaro Matías Damián con Compañía de Transportes Vecinal sobre medidas precautorias. Expediente 73254. Es de Morón. Lo bueno que este es una autosatisfactiva, o el tribunal lo convierte en una autosatisfactiva. Sí, el tribunal le da, el tribunal puede convertir la acción, bueno, y en este caso le da trámite de autosatisfactiva. También está bueno porque seguramente debe estar subida la acción ordinaria y la pueden ver, ¿sí? Para que tengan otra herramienta más cuando tengan que elegir por dónde ir. ¿Mm? Así que bueno, bueno, hay 2 mensajes más. Muchas gracias a los dos, muy claro y generoso. Bueno, gracias. Perdón, ¿podrían repetir este último? No sé a cuál te referís del último. Si es el de Morón, te lo paso. Ya te digo. El de Morón es Portaro Matías Damián con Compañía de Transportes. Medidas precautorias. El expediente es... Esperá, que salí y volví. Que ahora ni sé dónde está. El expediente es 73254. ¿Mm? Este es también, son todos muy recientes. Bueno, este es del 15 de abril, la acción, y el fallo es de, a ver, ahora te digo, 15 de abril y el fallo, la firma es de, el 15 de abril y el fallo es 26 de mayo, casi un mes para resolverlo. No sé cómo estarán, pero bueno, bastante bien. Así que bueno, nada, quedamos a su disposición. Bueno, ahí Fede los anotó a todos, ¿sí? A su disposición para lo que necesiten. Gracias, Nancy, por estar. Bueno, y gracias a todos. ¿Sí? A todos por el tiempo y la voluntad. Bueno. Esta charla va a estar subida al canal de YouTube de Amajuso, así que cuando la quieran ver, estaremos ahí. Los saludo a todos, así nos vamos todos juntos. Dale. Vale. Saludos y gracias.